Hola, en este Polimedia de buscar en Internet vamos a reflexionar sobre la calidad de las cosas que encontremos, cómo encontrar recursos con garantías. ¿Por qué? Porque en Internet cualquiera puede poner su verdad y es muy probable que lo que encontremos tenga mucho valor, pero también puede ser que lo que encontremos sea falso. Hay grandes ejemplos de falsedades en la red, incluso ha habido juicios en el Reino Unido sobre algo que colgaron en Internet falso sobre algún gobernante. Bien, como ejemplo de lo que estamos diciendo vamos a ver algún caso. Vamos a ver, por ejemplo, queremos buscar el autor de la canción Clavelitos, que canta La Tuna, una canción muy famosa, y si ponemos autor Clavelitos, ¿no? O autor de Clavelitos aquí en el buscador de Google, nos vamos a encontrar con que aquí nos dice que, vamos a abrirlo con el botón derecho en otra pestaña, dice Joaquín Valverde San Juan es el autor de Clavelitos, y luego si nos vamos a este segundo, nos vamos a encontrar con que, mirad, aquí Joaquín es el autor de la canción Clavelitos. Bien, si nos paráramos aquí, ya pues tendríamos un autor, pero aquí nos encontramos con que dicen que el autor fue Federico Galindo y Genaro Monreal. Ya tenemos dos valores que nos hacen pensar. Si entramos aquí, en Clavelitos, en Wikipedia, veremos que ya nos va dando pistas de que Clavelitos es una canción compuesta por tal y no debe confundirse con la de Genaro Monreal con Federico Galindo. Bien, ¿cuál es la que canta La Tuna habitualmente? Pues tenemos que seguir entrando. Tenemos que entrar por aquí, a ver en algún sitio donde podamos ver el autor y lo otro. Vamos a ir hacia adelante y podemos encontrarnos por aquí, seguramente, habrá que ir aquí mismo. Estudiantina madrileña, Clavelitos, Galindo, Monreal, entramos aquí y vemos aquí ya que realmente de la canción que nosotros buscamos los autores son Galindo y Monreal y no con lo que nos hubiéramos quedado de Quinito Valverde o Joaquín Valverde San Juan, si nos hubiéramos fiado del primer dato encontrado en Wikipedia, que además es una fuente que suele ser bastante fiable, porque suele estar revisada, etc. De hecho no era un error, es simplemente que hay dos canciones que se llaman Clavelitos. Pero también tenemos un ejemplo de un error en Wikipedia. En este caso de la Wikipedia en inglés. Es una cosa un poco técnica, bueno, bastante técnica, es una cosa de ingeniería aeronáutica. Es la temperatura de referencia de aeródromo, que es un parámetro que se utiliza en el diseño de aeropuertos y de aviones. Y vemos que si lo buscamos en inglés en Wikipedia, pues nos dice que está definida como la media mensual de la temperatura media diaria del mes más cálido del año, más un tercio de esta diferencia, vamos, esta fórmula. Y aquí nos dice una fuente, Airport Engineering, de un señor, pero vamos, si no sabemos nada más, nos quedamos con que esta es la temperatura de referencia del aeródromo, pero no es así. Si buscamos el anexo 14 de la OACI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, o ICAO en inglés, aquí podemos encontrar varias fuentes del anexo, la hemos descargado para no tener que esperar. Aquí está el anexo 14 de la OACI. Y hacemos una cosa que es muy recomendable a la hora de buscar, es un truco que hay que saberse siempre, a la hora de buscar con un navegador, Control F, nos va a sacar una ventana, o aquí arriba a la derecha o aquí abajo a la izquierda, en función del navegador, y nos va a permitir introducir un término que buscar en lo que tengamos abierto. En este caso en un PDF, pero en una página web funciona igual. Esto viene muy bien si tenemos una página web con un montón de información y queremos ver si lo que estamos buscando está en ella. Ponemos temperatura, vemos que hay 16 ocurrencias, nos vamos, ya ponemos aquí temperatura de referencia de aeródromo, podríamos ir con el índice, pero vamos a ir haciendo así, esta no es, aquí tampoco, aquí está. La temperatura de referencia del aeródromo deberá ser la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año, siendo el mes más caluroso, etcétera, etcétera. Nada de un tercio, nada de... O sea, la referencia de Wikipedia en inglés está mal. Habría que simplemente con avisarles la cambiarían. Pero es un ejemplo de que las referencias, o sea, cuando encontremos algo siempre tenemos que pensar que puede no ser correcto. Siempre nos ayudará el tema de que tenga referencias, si es un blog, de dónde ha salido esa información, y sobre todo nos puede ayudar que una información sea de una fuente muy fiable, por ejemplo, de una publicación oficial, de un Instituto Nacional de Estadística, de este tipo de cosas. Aún así, tenemos un ejemplo de un dato del Instituto Nacional de Estadística Español, de un número de alumnos, no me acuerdo exactamente qué era, que en la nota de prensa que había redactado el mismo instituto
el dato que daban era muy parecido, pero no era igual exactamente. O sea, el periodista o quien fuera del Instituto Nacional de Estadística que hizo la nota de prensa con el resumen no copió exactamente el valor que luego aparecía en las tablas. Con lo cual, es bueno, una vez encontrado algo, intentar buscar fuentes parecidas que nos den el mismo dato o intentar ir a la fuente más, digamos, inicial. En este caso, en el Instituto Nacional de Estadística, una vez encontrada la nota de prensa, ir a la tabla. O si tenemos un dato que hemos encontrado por Internet, intentar contrastarlo. Un ejemplo de un mal uso de Internet para este tipo de cosas es lo que se conoce como Google Bombing. Hubo uno muy famoso en España que consistió en que la gente empezó a meter resultados para que cuando alguien buscara SGAE apareciera la palabra ladrones. Fue bastante sonado en su día. Entonces, como Google utiliza lo que encuentra a la hora de ordenar los resultados, puede pasar este tipo de cosas. Como he dicho, es importante, una vez encontrada la fuente, pensar en cuál es la calidad de esta fuente, de dónde hemos encontrado el dato, y intentar contrastarlo con otras fuentes. Y ya con esto termino este podcast.